Buenos días, muchachos. Estadística uno, estudiante Saya. Inicio corte número 2, primer tema para hacer la primera evaluación del corte número 2. Medida descriptiva, tendencia central de posición y de dispersión para datos agrupados. En el corte pasado nosotros trabajamos con distribución de frecuencia y con un conjunto de datos. Definimos los conceptos básicos de estadística, población, muestra, variable, tipos de variables. Hicimos una construcción de una distribución de frecuencia. Aquí continuaremos ahora con el nuevo tema de medidas, porque los datos, al ser recopilados y agrupados, pueden medirse. Pero para poder entrar a la medida descriptiva, tenemos que recordar la tabla de frecuencia de datos agrupados, que es fundamental. Para crear una tabla de datos agrupados se necesita los siguientes fórmulas: rango, valor máximo menos valor mínimo, el número de intervalos a través de la fórmula de Sturges, y la amplitud, que es el rango entre el número de intervalos. En este ejemplo podemos visualizar de manera rápida una variable determinada que es estatura. Se toma el valor mayor, se toma el valor menor, se calcula el rango, se forman los 6 intervalos, que son los que están en la tabla, como pueden apreciar, basado en la fórmula de Sturges. Se calcula la marca de clase, que es el límite inferior más el límite superior dividido entre 2, y se calcula la frecuencia absoluta, que es producto del conteo. Este es un ejemplo de los datos agrupados. Aquí, en este pequeño ejemplo, podemos observar qué es lo que veníamos haciendo en el corte anterior. La tabla con los intervalos, la marca de clase, la frecuencia absoluta, que es F minúscula, y la frecuencia absoluta acumulada, y se crea una nueva tabla que es X por F sub I. Insertamos la columna de los X por F y calculamos su suma. Y ahí aplicamos la media. La media es fundamental y es la primera pregunta que se hace en la evaluación. Una vez calculada la media, podemos hablar de los otros dos variables de tendencia central, porque en tendencia central tenemos media, modi y mediana para datos agrupados. La mediana se calcula con la fórmula que están viendo ahí mismo: límite inferior más n medio menos f mayúscula y menos 1 entre f sub i por amplitud. ¿Qué significa cómo se maneja esta fórmula? Sencillamente tenemos que ver la posición de la mediana con n medio, que es n entre 2, 21 entre 2, que es 10,5, y eso lo ubicamos dentro de los intervalos. El 10,5 está entre 8 y 12, estamos en el tercer intervalo. Entonces, los datos que se toman son el límite inferior 8, el número de datos, que es 21 entre 2, el F mayúscula anterior, que es el del anterior intervalo, que es 8, y el F minúscula, que es el que se lee directamente de la línea, que es 6. Lo mismo sucede para la moda, pero con la moda se toma el mayor F sub I. O sea, el F minúscula que está aquí es el mayor. En este caso yo debería tomar 14, perdón, 6, y tomo el valor anterior, que es 5, y el valor posterior, que es 4. Y el T es la amplitud del intervalo, que es la otra fórmula, que es la letra A. Para las medidas de dispersión, ya hemos hablado de las medidas de tendencia central: media, moda, mediana. Las medidas de dispersión indican cómo se alejan o se acercan los datos respecto a la media aritmética. Estas medidas deben acompañarse a las medidas de tendencia central. Fíjense, ellas van acompañadas con las medidas de tendencia central. Juntas ofrecen información más cercana a la realidad, que se puede utilizar para comparar y, si fuera preciso, tomar decisiones. ¿Por qué? ¿Para qué sirven las medidas de dispersión? Para interpretar la información más precisa de un conjunto de datos, muestra o población, sacar conclusiones y tomar decisiones. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? El rango, que ya lo conocemos, la desviación media, la varianza y la desviación típica.
una comparación o contraste entre la medida de tendencia central MTC y las medidas de desviación, de dispersión. La de tendencia central tienen un objetivo sintetizar los datos en un valor representativo, que es la media, la mediana y la moda. Las medidas de dispersión son medidas descriptivas de toda una población o una muestra que indican cuánto se alejan los datos respecto a la media. Es decir, indica la variabilidad de los datos. Las medidas de dispersión nos dicen hasta qué punto las de tendencia central son representativas como síntesis de información. Y las medidas de dispersión cuantifican la separación, la dispersión, la variabilidad de los valores. Además, permiten identificar la homogeneidad de una muestra y en general, mientras más cercana a cero sea el valor de las medidas de dispersión, más representativos serán las medidas de tendencia central. Aquí tenemos la primera, que es la varianza y la desviación media. La varianza se define como el promedio de las desviaciones, distancias, desviaciones cuadráticas de las observaciones respecto al promedio, que son las fórmulas que están en la parte de abajo. Varianza poblacional, sigma al cuadrado, y varianza muestral, S al cuadrado. O sea, es la misma fórmula, pero solamente que cambia la letra. Y tenemos la desviación media, que en este caso es la sumatoria de x sub i menos x barra. Aquí dividido entre el número de datos. En la desviación poblacional solamente se divide entre el número de datos y en la muestral n-1. La desviación estándar. La desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza, la que calculamos anteriormente. Como las unidades están elevadas al cuadrado, estas unidades no son intuitivamente claras y fáciles de interpretar, por lo que la desviación estándar es estadígrafo de dispersión que nos representa el problema en unidades de medida. La siguiente fórmula se utiliza para calcular la desviación estándar, pero nosotros utilicemos la planilla de cálculo en Excel para obtener valores. O sea, en la evaluación, en la tarea, ustedes pueden utilizar un software de matemática, un software de estadística o la hoja de cálculo en Excel, pero bajo ciertas condiciones. La desviación estándar poblacional es la raíz cuadrada de la varianza y la desviación estándar muestral es la raíz cuadrada de la varianza al cuadrado. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, una hoja de cálculo. En esta hoja de cálculo se están dando los intervalos, se está dando el límite inferior, el límite superior, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, que es lo que venimos haciendo en el primer corte. Pero luego le vas a agregar 4 columnas más, que son la columna L, que representa la marca de clase menos la media, y la columna M, que es la marca de clase menos la media, elevada al cuadrado. Y luego también tiene la columna N y la columna O. La columna O, como pueden observar, es para calcular la desviación media. La columna M me permite calcular a mí la desviación estándar. O sea, es válido utilizar la hoja de cálculo. La hoja de cálculo tiene sus valores por fórmula, automáticamente te dispara todas las medidas, tendencia central, dispersión, de desviación, que son las de tendencia central, moda, media, mediana, la de dispersión, que son desviación estándar, varianza, desviación media, y coeficiente de variación, que es el que vamos a ver a continuación. Pero se pone como condición que para las respuestas en la tarea tienen que desarrollar el procedimiento. O sea, no basta solamente con tener la fórmula y el resultado de Excel. Hay que a la fórmula meterle los datos para que se visualice dentro del informe que se está haciendo un procedimiento. De no hacerlo, corren el riesgo de que pierdan un punto. El coeficiente de variación. El coeficiente de variación es el cociente entre la desviación estándar y la media aritmética. Es la fórmula que está en la parte de abajo. Se puede expresar en porcentaje al ser multiplicado por 100. O sea, el coeficiente de variación varía entre 0 y 100%. Esta medida de dispersión tiene como ventaja que no depende de las unidades de medida de variables, lo cual permite comparar la variabilidad de los datos.
Nota, la planilla de cálculo en Excel no tiene fórmula directa para calcular el coeficiente de variación, por lo que se debe aplicar la fórmula. El coeficiente de variación es muy importante porque nos va a permitir responder la conclusión. La conclusión se saca en base al coeficiente de variación. El coeficiente de variación varía entre 0 y 1. Cuando está cerca de 0, o sea, 1%, 2%, 0,01, 5%, 0,05, 10%, hasta 49%, los datos son homogéneos, significa que son uniformes, similares, idénticos. Pero cuando está más de 50%, los datos son heterogéneos. O sea, si se acerca a 90, a 80, mientras más cercano significa que es heterogéneo. Entonces los datos son muy variados, mezclados, dispersos. En la mayoría de las distribuciones de datos, el coeficiente de variación toma valores entre 0 y 100%. Esta es en base a este coeficiente se puede redactar la conclusión. Obviamente, la conclusión tiene que nombrar la variable. Y por último, tenemos la medida de posición. La medida de posición son los percentiles, los deciles y los cuartiles, y son las fórmulas que están viendo a continuación. ¿Cómo se trabaja esta fórmula? De una manera muy sencilla. Primero tenemos que ubicar la posición del percentil o del decil o del cuartil. Cuando son percentiles, estamos hablando de 100 partes. O sea, va del 1 al 100, que significa la letra K. K es el percentil deseado, pero si estamos hablando de cuartil, el cuartil varía 4. K1, K2, K3, K4. Y en el decil varían a 10, K1, K2, K3, K4, K5, hasta llegar a 10. O sea, no puede haber un decil 99 o un cuartil 12. No puede. O sea, el cuartil va del 1 al 4, el decil va del 1 al 10 y el percentil es del 1 al 99. La letra A es el ancho del intervalo, el L, el límite inferior exacto de la clase que contiene el percentil deseado, porque yo necesito calcular la posición con NK entre 100, NK entre 10 o NK entre 4. Cuando yo ubico ese valor, yo me tengo que ir a la tabla de distribución de frecuencia, ya lo vamos a ver a continuación. N es la frecuencia total. N es la frecuencia total. Y F sub I menos 1 es la frecuencia acumulada de la clase que antecede. O sea, el valor F sub I mayúscula es el valor de la frecuencia acumulada de la anterior y el F sub I minúscula es del intervalo donde estamos trabajando. Entonces, primero, ¿qué significan los cuartiles dentro del histograma? Que el conjunto de datos estoy partiendo en 4 partes. Cuando hablo de los deciles, tengo el mismo histograma, solamente que estoy dividiendo los grupos en 10 partes. Aquí tenemos, generalmente es recomendable cuando vas a calcular cuartiles, percentiles y deciles, hacer una tablita donde se observe solamente el intervalo, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Esta es la fórmula del cuartil. La última lámina que les tengo es un ejemplo. En este ejemplo, pueden observar claramente de que se está calculando el cuartil de la siguiente manera. O sea, tengo la tabla de frecuencia acumulada y la tabla de frecuencia absoluta. Si me están pidiendo el cuartil 3, K igual 3, el número de datos es 50, el límite inferior me lo da el intervalo donde yo me ubico. O sea, con este 3, si yo multiplico 3 por 50 entre 4 me da 37.5. Y ese 37.5 está entre 55 y 64. O sea, ¿por qué? Porque el 37 de la frecuencia acumulada es superior. O sea, yo tengo que ubicarme después. Entonces, el anterior vale 37, el F sub I minúscula vale 6 y meto los valores a la tabla. O sea, hay que trabajar con el KN entre 4. Si fuera decil es KN entre 10. Y si fuera serpentín, KN entre 100. Voy a mostrarles brevemente, voy a dejar de compartir pantalla un momento. Este,
Voy a tratar de volver a compartir. Voy a tratar de compartir de nuevo. Voy a presentarle la evaluación, la tarea. Aquí tengo la tarea. El único detalle de la tarea es que son 200 datos. O sea, la tarea es larga. La variable se llama autoestima. Y sobre esa tarea se hacen las siguientes preguntas. Van de numeradas de la letra A hasta la letra H, hasta la letra I. El nombre de la variable se organiza los datos, pero donde más me llama, donde más importante, o sea, el procedimiento son con la letra E, con la letra F y con la letra G y con la letra H. ¿Por qué? Porque se va a pedir procedimiento, o sea, no es simplemente meter los valores en de la fórmula en la calculadora y arrojar el resultado. Entre el resultado y la fórmula debe haber un procedimiento. La última pregunta es redactar la conclusión en función de la variable de estudio y el coeficiente de variación. Y observen que solamente se está preguntando por las medidas de posición, el cuartil Q2, el decil D5 y el percentil P50. Voy a terminar mi grabación. Muchas gracias por su atención. Esta clase se va a subir a la plataforma.